Gracias, Luis, por tu intervención. Un par de cositas. Al principio de tu intervención dijiste, y no sin razón, que nuestra literatura se desconoce. No dijiste por completo, pero que se desconoce en España. Yo quería llamar la atención sobre el hecho, y tú lo sabes, de que hay gente, hay una zona de España, una comunidad donde se nos conoce y donde se nos visibilizó con nombres propios, y es Andalucía, ¿verdad? Gente como Beltrán, gente como Remedios Sánchez, gente como Francisco Lomas, como Manuel Gaete, como José Sarria. Es decir, que se nos conoce en Andalucía y en muchas ciudades de Andalucía. Ojalá lleguemos a conquistar otras comunidades autónomas. Um, Respecto del poema Máscaras, que has considerado como que has considerado como un poema amoroso o el sujeto amoroso, yo creo que la grandeza de la poesía son las posibilidades de interpretación que ofrece. Y tú lo relacionaste con Alfonsina, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo llamé Alfonsina? Porque yo elegí el seudónimo Alfonsina por una cosa personal, íntima, no sé si amorosa o no, que podría contar de hace 30 y pico de años. Andando con una chavala que me gustaba por la Concha de San Sebastián, había otra chavala tocando música y cantando maravillosamente bien Alfonsina y el mar. Ahí tienes razón. Pero fíjate tú por dónde el poema, que puede perfectamente sonar a asunto amoroso, os lo confieso porque estamos en familia, lo escribí en el 2001 porque me habían operado de una fístula anal y estuve como 2 meses en casa, sin salir. Era jefe de departamento y ni exámenes ni nada. Me dijo el decano, tú a sanarte. ¿Y sabes de lo que me habló ahí? De lo que habló ahí. Os vais a reír. Que puede sonar Hostia. Pues no. Bueno, que puede pasar por... pero que es más íntimo que otra cosa. Vamos, que no es un amor en el sentido, luego os cuento, no es un amor en el sentido de frustración amorosa, ni de desengaño, es una cosa íntima que sería difícil de explicar. Sí, ¿vale? No, porque después... Pero os podéis imaginar de lo que puede tratarse. Sí, no, te salvé de... Se puede editar, igual. Bueno, amigos, muchísimas gracias por sus brillantes comunicaciones. Sí, Abderrahman, yo desgraciadamente no he leído el libro, por lo tanto no tengo el derecho de hablar de su contenido, pero basándome en lo que has dicho, doy crédito a lo que has dicho, que el libro hay una parte ficticia y una parte, digamos, ensayística. Eso cuando hablabas, lo que decías me hacía recordar dos géneros literarios: el relato de viajes y el relato autobiográfico. Tú sabes, Sidi Abderrahman, que los viajeros muy frecuentemente toman notas a lo largo de su recorriendo, digamos, espacios, toman notas. Pero al volver a casa, cuando escriben, no el relato de viajes, yo he traducido un relato de viajes y hay pasajes en que siento que hay imaginación. Cuando describe el atardecer, como lo hace Claude Lévi-Strauss en Tristes Trópicos. Entonces, y luego, en lo que se refiere al relato autobiográfico, Jean-Jacques Rousseau dice textualmente en francés: quand la mémoire me manquait, je remplissais les lacunes par des souvenirs que j'imaginais. Et
¿dónde está esa parte ficticia de Mohamed Breghesh? Es cuando escribió más tarde, digamos, este libro. Claro que no, cuando no tiene algo en claro, si esa parte, digamos, reservada a la ficción es llenar las lagunas. Esa es la primera pregunta. La segunda, bueno, cuando dices que este libro, cuando leemos el título, pues yo no he leído el libro, Cartas a Rosa. Rosa es el destinatario, ¿no? De estas cartas. Pero si Mohamed te propongo que este libro para mí supone otro, la contestación de Rosa. Entonces hay un libro pendiente para que haya un intercambio epistolar. Es el segundo libro para mí más urgente que escribir sobre el sur. Perdonadme, quería hacerte una pregunta, pero se me ha pasado. ¿Eh? Bueno, a lo mejor él también puede. No, tú fuiste a Madrid a hacer lo mismo que lo que fuiste a hacer en Fez. Son dos latitudes y dos épocas de tu vida distintas, ¿verdad? Y yo considero eso como una catarsis tuya, ¿no? Se formateó la época de Fez de Dar al-Mehraj, no hay ningún residuo, no sé. Porque estudiante en Fez, estudiante en Madrid, circunstancias totalmente. Bueno, pues magníficas intervenciones, las dos, felicidades, la verdad. Una centrada en un género, otra en otro, con estudio, con mucha información, estudio. En este caso, yo he tenido el privilegio de leer cartas a Rosa, cartas marroquíes a Rosa desde el principio, y os confieso que como lector, yo he sido no he sido un lector normal, realmente. Me he visto en el libro, en cada palabra, en cada frase, en cada capítulo. Yo iba leyendo y digo, es que también soy yo, ¿no? Y me imagino que muchos, pues se verán ahí. Muchos como, o sea, nosotros, ¿no? Los hispanistas marroquíes, ¿eh? Pero quizás los que hemos estudiado en la Complutense es que justo Mohamed hablaba de un espacio y de un tiempo es que era el mismo, entonces no podía yo no verme, ¿no? Además hemos llegado en un tiempo, él llegó un año antes que yo, creo, de manera que tú has tenido el privilegio de pisar la década de la movida madrileña. Yo en ese año del 89 estuve en Barcelona y tenía planificado pasar por Madrid, porque al año siguiente yo iba a Madrid, ¿no? Pero al final no pude, ¿no? Pero quizás ninguno de nosotros éramos conscientes de los, en aquel entonces, 89, 90, es que no eran los ecos de la movida, era la movida, continuaba la movida. Se habla de la década de los 80, pero es que realmente se puede hablar de la continuación del espíritu de la movida ya entrada la década de los 90. Y no te digo más, ya hablando de la Complutense misma, ¿no? Pues aquellos años, todo lo que cuentas es que me veo ahí. Son muchos detalles y compartidos, ¿no? Luego los recuerdos, ¿no? Los recuerdos, en este caso cuando hablas del abuelo que le acompañabas a Melilla, ¿no? Era otro también, otra coincidencia, otra etapa, claro, pasada, donde me veía completamente. Yo no he tenido la suerte de ir a Ceuta muy joven, yo he ido a Ceuta solo, ¿no? Había familiares que iban, pero mi padre no, gente muy cercana no,
Pero yo la primera vez que he ido a Melilla fue, tú lo cuentas y me gusta mucho, ibas acompañando al abuelo con el burro, ¿no? ¿Por qué lo cuento? Porque yo fui en bicicleta desde Río Martín hasta la puerta, no entré, porque en bicicleta, ¿no? Y tal. Y es algo que no es lo mismo, pero, y te asomas a la ciudad y tal, y luego ya en transporte público, claro, puedes ir y tal. Y claro, lo que cuentas de la zona, yo no conocía. Bueno, da la casualidad de que cuando leí el libro, yo ya había ido a Benichiquer, ¿no? Pero he vuelto a ir para conocer más, incluso tú citas topónimos que yo me bailaban, ¿no? Yo cuando tú hablas de Tiza, de Trara, de Benichiquer en general, de Ninsar, de tal, yo es que me recordaban otros nombres, ¿no? Y todo eso también está enmarcado en una época que es el tema te lleva al tema del protectorado y tal, que es, pues eso, la misma zona. Pero es que el tema del Mediterráneo, el capítulo del Mediterráneo es que me encantó. Ahí todos son muy interesantes, ¿no? Pero yo como leí el libro hace mucho tiempo y ahora con tal, pero sí que recuerdo que los datos que están en este capítulo son pues maravillosos. Igual de maravilloso está el conjunto, que felicito a Abderrahmane por el análisis que ha hecho, magnífico análisis, que ha visto en el libro una unidad, una coherencia, un cuento, ¿no? Porque hablas del inicio, del desarrollo, del final, ¿no? Y que realmente eso es, ¿no? Empieza tal y continúa, ¿no? Y termina como una historia, ¿no? Y cierra, ¿no? Además está, eso sí que el dato, me imagino que, yo creo que se lo pregunté a Mohamed en su momento, pero no recuerdo bien la respuesta. Si realmente has hecho el viaje, yo creo que sí, y creo que recuerdo la respuesta, ¿no? Pero te la vuelvo a preguntar, te vuelvo a hacer la pregunta. No, en este caso, bueno, sí, a lo mejor tú le has contestado, pero nadie puede contestar a esta pregunta. ¿Has hecho realmente el viaje de Agadir a Nador para escribir? Me contestaste en su momento. O sea, es ficción. O sea, es ficción. Eso es ficción total. Él inventa eso, pero eso es fabuloso, es magnífico. Es que, mira, ha dado mucho más, o sea, de alcance literario, de ficción, al libro, ¿no? Y luego, eso sí que no te lo pregunté en su momento, el número 7. Ha sido, o sea, quiero decir, has dividido el libro en 7 capítulos de forma consciente. ¿Qué relación tienes con el 7? ¿Por qué el 7? Porque yo personalmente tengo una debilidad con el número 7 y cuando lo hago es porque sé que lo estoy haciendo, ¿no? Muy pensado. ¿Qué más? El tema del bazar de las lenguas, ahí no llego a tanto, porque en mi zona, en nuestra zona, bueno, yo realmente cuando señalo ahora a Aziz con la mano y digo nuestra zona, yo siempre he considerado a Fez como parte prácticamente, no del protectorado, pero es la continuación, ¿no? Exacto, porque tradicionalmente, incluso lingüísticamente, todo está más ligado o sea, orientada hacia el norte, que además Fez está en el centro, ¿no? Sí que en la zona francófona, pero por el tema histórico hay mucho en común, ¿no? Exacto. Así que en este caso, en ese bazar de lenguas, como ahí se habla derija, arabía y el español solo, en tu espacio hay más riqueza, ¿no? El tema amazigh o rifeño, ¿no? Que tal, muy interesante, muy interesante. Así que yo creo que todos los hispanistas, ¿no? Marroquíes deben escribir su historia, ¿no? Sus memorias, que inventen la fórmula que quieran, ¿no?
En este caso, Mohammed ha sido un creador en este caso, ¿no? Creo que esa rosa, no voy a decir que dudo que exista, puede ser como Alfonsina que existe, ¿no? Alguien, puede que sí, seguro que sí, ¿no? Y te enfocas en ella, pero es más por, en este caso, esa necesidad literaria que por otra cosa, o puede que sí. Numen va más allá, está esperando que te conteste, ¿no? Las cartas, a lo mejor tiene... Segunda parte. Exacto, pero eso ya es complicado, ¿verdad? Pero bueno, imaginarte las respuestas de Rosa también puede ser, porque está en tu derecho como autor de ficción, ¿no? Así que yo creo que todos los hispanistas debemos escribir esta relación nuestra con la época, y también lo que cuentas de la época estudiantil en Marruecos y tal. Yo creo que ahí se puede ver reflejado cualquiera de nosotros, ¿no? Así que, pues, felicidades a los tres. Bueno, muchas gracias. En la primera ponencia, la de Abderrahmán, mencionaste que es un texto que escapa a cualquier clasificación. Y yo sobre eso tengo muchas dudas, porque un trabajo mío que se llamaba Cartas sin lacrar estudiaba precisamente las obras epistolares del siglo XVIII hasta 1840. Y un texto que a mí me viene enseguida a la cabeza son las cartas marruecas de Cadalso, que ahí no es a una banda, son a tres bandas. Está Nuño, Gazel y el maestro marroquí desde Marruecos, ¿no? Pero tiene el elemento del viaje, tiene el elemento epistolar, tiene el elemento confesional, la revaluación histórica. Y no he leído este libro, pero por lo que has contado, hay muchos elementos comunes, y también está entre el ensayo y la ficción, entre la novela y el libro de viajes. O sea, es un texto a caballo entre distintos géneros, pero yo creo que sí tiene modelos literarios. Y uno de ellos es también la novela epistolar escrita toda de un yo a un tú. Es decir, aquí solo tenemos las cartas del yo. A veces la respuesta está implicada. Oh, pues fulanita, me respondiste diciendo patatín, patatán. Entonces, y eso está ahí. O sea, hay esa relación. Aquí no, aquí parece que son las cartas de un yo a un tú, y el tú da la impresión de ser esta Rosa. A mí me da igual si es real o ficticio o las dos cosas. Ese tú es esa necesidad quizás de tener un interlocutor, como decía Carmen Martín Gaite, la búsqueda del interlocutor. Sí, entonces creo que ese destinatario fantasma, como se ha descrito en las cartas, lo describen así a Rosa, parece el autor consciente de que es un tú alguien que necesita escuchar, ¿no? Y el formato epistolar es ideal para eso, ¿no? Entonces creo, primero, que sí hay modelos, y que no tenemos que tener las cartas de Rosa necesariamente, ni siquiera sugerencias de que Rosa le haya escrito. No se pretende crear, creo, esa interrelación, sino que es un tú. Las cartas son siempre de un yo a un tú, y es un tú lo que tenemos aquí, y ya está. En otros casos hay correspondencia entre dos, o correspondencia entre tres, o en la incógnita de Galdós, correspondencia entre 14 o 18 personajes. No importa cuántos sean los que están involucrados en el intercambio epistolar, pero aquí son cartas de un bando nada más. Y eso lo puede aclarar muy bien, pues, Janet Altman, que ha teorizado sobre lo epistolar, o Derrida en The Postcard, en fin. Hay muchos trabajos muy pertinentes sobre esto. Y no sé si tenía algo más de esto. Sí, la cuestión del cierre también
me complica un poco las cosas porque has mencionado varias veces que dentro de cada carta hay un cierre y que al final hay también un cierre. Pero a la vez mencionas que insinúa otras cartas sobre el sur. Entonces, sobre el sur, ¿no? Y si esto es así, si se menciona una continuación, la idea del cierre ya está puesta un poco en entredicho, ¿no? O sea que es un final abierto más que cerrado. No sé, quizás tienes otra opinión. Para Luis, una pregunta sobre el canon, nada más. Gracias por todo este trabajo. No tenía tanta información sobre el premio o los autores, sobre el premio de oídas, pero interesante saber sus derroteros. Una pregunta tuya es si el premio ha creado un canon, ¿verdad? Y la mía es si es necesario definir un canon, porque, no sé, en los programas de literatura nosotros empezamos con una lista de lecturas, cuando yo estudié una lista de lecturas impresionante que todo el mundo había que cubrir desde la Edad Media hasta lo último, una cosa exhaustiva. Ese era el canon. Después quitamos, eso era imposible, inmanejable, y dejamos una lista mínima más lo que cada estudiante estudiaba en sus clases. Ahora hemos quitado incluso esa lista mínima. Ahora no tenemos canon. Entonces, dada esta evolución, esta trayectoria en los estudios literarios, me pregunto si realmente es necesario y por qué sería necesario en este caso contar con un canon. Vale. Bueno, muy bien. Yo tampoco he leído las cartas a Rosa, que con esta introducción definitivamente va a haber que leer. Aparte de lo que dice Ana, lo del tema de las cartas marruecas y, en fin, toda la cuestión del género epistolar, yo exploraría también, si obviamente esto se convierte luego en un trabajo más amplio, lo que en inglés se denomina the scholar's novel, o sea, la novela académica, que tiene sus antecedentes en inglés, pero, por ejemplo, entre otros, Noé Gittrick y Beatriz Sarlo han escrito scholars novel o novelas académicas, tener como referencias. Definitivamente son autobiográficas y definitivamente también tiene una parte muy importante que es la vida de la universidad, la vida universitaria, ¿no? Entonces, por ahí, si te interesa en un futuro ir por ese lado. Luis, otra vez estoy en la misma que Ana aquí. Hay un canon, o sea, sinceramente hoy... A ver, ¿dónde te posicionas tú como investigador? ¿Dónde planeas por lo menos publicar esto? ¿En un lugar donde se hace filología clásica y donde la idea de canon todavía sigue siendo sustentada? Yo lo único que te puedo decir es que los estudios postcoloniales, o sea, no solo que no toman en cuenta el canon, sino que lo rechazan de plano, la idea de canon. Entonces, y otra vez, no está ni bien ni mal que vayas por un lado, porque aquí no solamente estamos hablando de literatura, también estamos hablando, ¿no?, del ámbito académico. ¿Dónde te quieres poner, proyectar tú? ¿A lo filología clásica? Perfecto. O, sí, lo tuyo, los estudios postcoloniales, como lo hemos estado hablando un poco, ten cuidado que esta idea del canon está completamente desbancada. O sea, no va. No va para los postcoloniales, obviamente para los clásicos sí va, eso es lo que quiero decir. Recepción, ¿dónde se lee? Bueno, acá los colegas te pueden hablar muy bien de cómo es la cuestión en Marruecos. Tú tal vez puedes dar cuenta de lo que sucede aquí en España. Yo sí te puedo decir de que hay pocos, pero sustantivos estudios, empezando con Debra Fasser-McMahon, en inglés, Adolfo Campoy Cubillo, Victoria Ketz, Silvia Bermúdez, Ana Rueda, que ha publicado
con su introducción, el trabajo de Abderramán el-Fathi. Gonzalo Fernández Parrilla, que saca un librito muy pequeño pero fundamental en el que se compara la literatura de migrantes es una suerte como de antología, con estudio previo, el trabajo de Fathi con el de Francisco Alarcón, poniéndolo a los dos como poetas bilingües, transfronterizos. Entonces, la cuestión bilingüe, la cuestión de la frontera, fundamental. Entonces, hay ahí algo de donde podríamos decir, tomar para tu estudio. Y ya. Es que escribir un segundo no es una obligación, es un pretexto para escribir otro libro. Y me vino a la mente un libro de un francés, y hay una de las amantes de Luis XIV, nunca ha dicho nada. Todo el mundo habla de ella. Y un escritor en el siglo XX, exactamente en 1960 y pico, ha dicho, esta señora nunca ha dicho nada, yo voy a ponerme a escribir sus memorias. Y escribió Mémoires imaginaires, memorias imaginarias. Haciendo hablar a una mujer, se habla mucho de ella y ella nunca ha hablado. Y habla, o sea que el escritor necesita un pretexto, algo para, digamos, arrancar un relato. No es una obligación, pero... En sintonía con lo que dice Carmen. Sí. Eso existe. Por ejemplo, Manuel Puig escribió muchas novelas. Canales Tropicales es un intercambio entre dos argentinas. Después de fallecidas, el autor vuelve a reproducir ese intercambio historial que completa la historia narrada en la primera parte. De hecho, una de las cosas más curiosas de la comunicación epistolar es que la persona a la que escribes, el tú, no necesita ni siquiera estar viva. Ese tú puede estar muerto. Entonces, eso ya genera, ¿no? Invoca la presencia. Es un género que invoca presencia. Y por eso, como dices, la idea del pretexto puede funcionar aquí. Pues a lo mejor yo quiero hacer una observación, contestar algunas preguntas y luego os dejo a los dos algo. Pues nada, solamente pues hablando del canon, claro, pues todavía es prematuro hablar del canon de la literatura marroquí en lengua española, porque está todavía en gestación. A lo mejor de aquí 34 años se siga, si pues se sigue cultivando, a lo mejor podríamos llegar a establecer algunas obras representativas. De momento yo pienso que es prematuro, ¿no? Por lo tanto, sí, lo que hay que hacer es promocionar, hacerla más visible, luego a ver qué es lo que pasa en el tiempo, ¿no? Yo sí que tengo dudas, a lo mejor dentro de poco desaparece, ¿no? No sé, por eso siempre hablo de futuro incierto. También agradezco a Abderramán por esta lectura muy positivista de mi texto y solamente contestando a algunas preguntas, la de Aziz, pues el paréntesis de Fez, sí, hablé de él en otro libro que es de Rifa Madrid, pero hablando solamente de la experiencia universitaria, relaciones profesores-alumnos, pero no de mi experiencia individual. Y lo dejé ahí, pues a lo mejor, ahí está, pues a lo mejor en algún tiempo podría hablar de él, cosas individuales, no cosas de esa relación alumno-profesor, de todo eso. Yo describo muy bien el ambiente universitario, pues los hispanistas, los que me enseñaban bien, los que copiaban, los dictaban y todo eso. Una intrahistoria. Pero sí que cuando cuento una historia, cuando me fui a FED me pasó igual a lo que me pasó en Madrid. Pues nunca estuve en FED, es la primera vez que llegué a FED. Además llegamos por la zona de Iquitama, tardamos casi 24 horas para llegar, en un autobús que se paraba en los pueblos y entraban y venían. Era terrible, llegamos muy eso. Cuando llegamos al hotel y nos hablaba en árabe, yo me acuerdo, pues estábamos esperando en un hotel y luego se cabreó el chico, llegamos muy tarde por la noche y nos dijo, ¿por qué? Él es medwitius. Me fue mi abuelo.
nos habló en árabe. Nosotros, como estábamos en una zona muy amazigófona, que no entendíamos duitis, no sabía qué era. O general ten su fufi. ¿Por qué no os habéis quejado? No, pero que era esas historias que habría que contar porque son muy literarias, muy esa. Así que es una experiencia que habría a lo mejor algún tiempo, sí se puede. El bazar sí es una reflexión sobre el mercado lingüístico de Marruecos, ¿no? Además con una crítica un poco a la inexistencia de una política lingüística nacional, porque hay más francés, más francofonía, se habla más francés en la calle, además por gente que a veces que tiene acento marroquí, además lo hablan muy mal, además ostentan hablar francés y lo hacen así por esas historias muy curiosas que habría que, porque nuestra situación lingüística en Marruecos es muy curiosa, además traumática, ¿no? Una injusticia con la lengua amazigh, luego también con español, pero cierta francofonización institucional, eso, pues todo eso, la rehabilitación luego más tarde en los años 60, después de la independencia, toda una reflexión sobre eso, porque es muy duro, pues hay muchos traumas, que sobre todo la gente que no habla ni francés, ni árabe, ni darija, y además eso ya no está, pues no hay justicia social, y sobre todo, pues hay una injusticia, sobre todo cuando se atiende, cuando se va a los tribunales y todo eso, hay una especie de injusticia terrible que habría, yo por eso explico eso, me interesa eso, darlo a conocer, resaltarlo, porque ahí se vive. Yo cada vez me extraño. Está bien hablar muchos idiomas y todo eso, somos muy políglotas en lenguas, pero que hay lenguas nacionales que habría que promocionar, que defender, que habría que no solamente francés, últimamente el inglés, mientras que las lenguas nacionales se mantienen al margen, ¿no? Pues nada, por cierto que hablando de diálogo intertextual, siempre yo me inspiro pues un poco en Cartas Marrocas, también las cartas marrocas de Juan Gutisolo, Juan Gutisolo, pues eso ya. Me inspiro para hacer otra cosa, más hablando de Marruecos, el problema de Marruecos, pero desde una perspectiva muy personal, ¿no? Eso era, pues. Y por eso hay unos que hablan de que es una novela, pues no es una novela. Incluso en la Biblioteca Nacional se incluye en la sección de novela, pero que no es novela. Pero hay una mínima trama narrativa, sí, un poco novelesca, pero no es novela. Pero la gente dice que eso es una novela. Yo no sé si es novela. ¿Cuál? No, nada, eso me salió así, pues nada. Casualidad, gracias. ¿Seguro? ¿No quieres tú? Vale, pues tengo aquí apuntadas muchas alusiones y muchas cosas, y lo del canon tengo un sentimiento de amor-odio, porque en realidad el canon cierra lo que es una literatura, pero a la vez también es útil en el sentido de, vale, pues recomendamos a los estudiantes leer eso, sencillamente. Lo que decías de lista mínima de lectura, o sea, yo quiero decir, por lo único por lo que puedo apoyar el canon es simplemente porque en la parte divulgativa se tienen que poner ejemplos, y ejemplos que estén localizables, por ejemplo, o que se conozcan mucho y se hable de ellos mucho. No es lo mismo poner un ejemplo de, no sé, algún poeta, pues Bousat, por ejemplo, que no he encontrado su poemario en España, que hablar del Faci. Porque el Faci ha salido en El País, porque ha salido en muchos sitios, porque la gente igual le suena un poco. Simplemente es una cuestión práctica, no es tanto de calidad ni nada. Entonces, en ese sentido, por esa parte práctica, que ya digo, no es es una parte práctica más bien relacionada con el uso. No es decir las mejores obras, sino pues las que por lo que sea, por derivas, más se han estudiado y que se han acabado considerando como representativas. A la vez, desde la academia hay que cuestionar constantemente eso. Quiero decir, porque pasa eso por dinámicas críticas, pero no podemos dejar que Najat El Hachmi represente toda la literatura marroquí en lengua española, no podemos. Entonces, lo que pasa con El Hachmi es que se ha pasado al extremo contrario,
Pero claro, pues una vez se sabe Najat el-Hashmi, falta saber que existe. La gente, si se hace una labor de, oye, existe Najat el-Hashmi, que sepáis que existen, tal, y se van señalando nombres, y poco a poco se va divulgando más. Es simplemente una cuestión práctica, o sea, que tiene muchos problemas literarios y de teoría de literatura que como académicos tenemos que saber, pero creo que al fin divulgativo un poco hay que evitar esa paradoja. Y precisamente lo que decías de los estudios postcoloniales, es que yo los estudios postcoloniales, lo que he leído, y también es que acaba pasando, o sea, se rechaza sobre el papel, pero sobre la parte práctica acaba habiendo un canon, pero un canon constante. O sea, los estudios sobre la novela de Tayeb Salir, la de época de migración al norte, es que son infinitos y casi ha copado toda la literatura de su país. Toda, no se estudia nada más, solo eso. Entonces los estudios postcoloniales se llenan la boca de romper el canon, vamos a hablar de un autor sudanés, no sé qué, pero luego es el único del que hablan. Entonces hay un rechazo sobre el papel, pero a términos de uso se cuestiona. Entonces yo creo que hay que un poco desdoblarse y ver la parte académica, cuestionar ese canon en la parte académica hablando de más nombres. Y luego en la parte divulgativa, darle peso a eso e ir incorporando poco a poco más nombres para que sea conocido. Hay un poco esa contradicción, diría yo. O sea, yo lo entiendo así. Y sí que es cierto que es prematuro hablar de canon, quiero decir, no hay tantos estudios textuales y va un poco precisamente, Cristian, de hecho te mandaré un correo pidiendo los nombres que me has dado, porque aparte de Fernández Parrilla y Ana Rueda, pues no, quiero decir, son referencias que no conocía. Entonces, pues me alegra saberlo y son sorpresas agradables, ¿no? Esas que te encuentras, ahí va a ser un libro escrito sobre esto. Pues eso un poco, pues yo creo que es útil no considerar canon como consideramos, por ejemplo, literatura hispánica, solo hablar del Quijote, solo hablar de la Celestina, desde lo académico, que es algo que enerva, a mí sinceramente me enerva que solo se hable del Quijote y de la Celestina, pero si no es algo más para el mundo real, para la parte divulgativa. Para el mundo académico, no, abrimos el canon, vamos a ver esta obra, pues podemos saber si es paradigmática o no, pero para saberlo hay que leer el resto. No se puede tomar a Abderramán el Fazi como poeta paradigmático. ¿Paradigmático de qué? Si no se ha leído casi el resto de poesía. Contrasta tú el resto de poesía para ver si es paradigmático. Pero luego, como es un autor con presencia pública, pues puedes divulgarlo y aprovechar ese tirón que tiene esa figura para divulgar más nombres. Es lo que pienso yo. Igual canon es una palabra muy fuerte, pero vamos, como no sé, podría ponerse otra alternativa, pero canon sí que suena muy feo. Yo tengo odio en lo académico, odio, desde luego. Bien, gracias por las reacciones. Bueno, un libro cualquiera que sea, siempre es objeto de lecturas múltiples. Lo voy a necesitar, la traducción. Es objeto de múltiples lecturas, incluso los libros sagrados, que son palabra de Dios, que se supone son código para organizar las relaciones entre el ser humano y Dios, entre los seres humanos, son susceptibles de muchas interpretaciones y explicaciones. Se la prueba en la tradición musulmana, hay miles de tafasir, de explicaciones. Así que un libro también es importante cuando suscita esas lecturas. Esto por una parte. Por otra parte, yo cuando pensé en trabajar sobre este libro, no era el propósito mío catalogarlo, porque lejos de mi área de investigación, mi trabajo es puramente, vamos a decir, técnico, metódico, abstracción hecha del género al que pertenece el libro. El libro u otro, este libro u otro. Los preceptos del análisis del discurso de la perspectiva lingüística, de la lingüística del texto, no se fija en el género, ni mucho menos en el tamaño de los textos, sino en la construcción. En esto yo quería insistir y mostrar que es un libro que está elaborado, escrito, concebido con una concepción previa.
Y ahí voy desde esta línea de investigación para buscar en todos aquellos elementos que sirven, que contribuyen, que participan en la construcción, y todas las herramientas y los recursos lingüísticos y no literarios, lingüísticos, que sustentan esta organización. Y es un método de análisis muy técnico, aplicable a todo el texto, a los cuentos, incluso libros como estos, y también de novelas. Siempre se pueden reducir, tal como lo ha hecho Vladimir Prop para los cuentos populares, y hasta la teoría de Greimas, el análisis actancial. Entonces todo se reduce a esquemas. Yo he intentado esquematizar. Era mi propósito, para que me sigáis cada 2x3. Recuerdo que esta carta está construida de la misma manera. No me importa en este caso el contenido. Así que no voy a entrar en esta polémica de si es epistolar o es... Aunque sí, también puede ser un elemento diferenciador en algún momento con respecto a otro género. Pero es algo, yo lo dije al principio, que escapa. Esta era la primera intención. Está fundada y sustentada y apoyada y verificada cuando he leído el libro, y el propio autor lo decía y lo defendía, porque él no quería que lo metiéramos en un... también es una elección personal. Pero yo, el análisis que quería hacer, quería que sea diferente de los análisis literarios tradicionales, que son ricos, desde luego, que son interesantes, pero quería también hacer abordar este enfoque que es un poco la pariente pobre, digamos, que hacemos siempre como hispanistas, como analistas de las obras literarias. Entonces quería valorar también un libro, pero desde otra óptica. Entonces el esquema es este siempre, incluso en los cuentos populares. Tenemos el inicio de un proceso y el proceso en sí, y luego el término de este proceso. Hay que cerrarlo. Pero cerrarlo no significa terminarlo, porque Mohammed mismo lo ha dicho al final. Voy a leer, es un pequeño... Porque hablo del cierre de las cartas y no del fin de la escritura, que son dos cosas distintas. Y él lo ha dicho. Donde dice... Es importante porque en relación con el cierre, ahora sí, estimo estimada Rosinia, que es la primera vez, y con esto cierra, que utiliza Rosinia, porque siempre dice Rosa, que esta va a ser mi última carta. Entonces para mí es el cierre, mi última carta, no dice mi último escrito. Lamento decir última, pero una urgencia me obliga a empezar ya a liar mis escasos bártulos para irme rumbo al sur del sur. Mi otra morada emocional de la que algún día hablaré. Esto es la escritura. Como ves, tengo muchos proyectos en mente que espero plasmar y escribir alguna vez cuando pueda y me lo permitan las condiciones. Ahora pienso que he cumplido con lo que tenía pendiente y planeado al venir. La intención de desplazarse de Agadir al norte, al pueblo, al venir aquí. ¿Cuál era la misión? Esto, que era pendiente, escribir las cartas. Ahora están escritas, terminadas, cerradas, acabadas, pero el proceso de escritura no termina. Y lo ha dicho en la cita que he expuesto, que siga escribiendo. Pero las cartas están acabadas y terminadas y cerradas. Esto por una parte. Por otra, hay muchos elementos narrativos de ficción.
muchas descripciones, mucha toponimia sobre el relieve, la infancia, de cómo va. Entonces son cosas que describe como si fuera una novela. Estos son los elementos de... Y también les da una dimensión y un carácter ficticio. Luego él ha contestado ausencia de faz. Yo no lo puedo decir porque eso forma parte de la estrategia de escritura del autor, de las elecciones, con lo cual hemos dicho que la escritura es selectiva, tal como la historia es selectiva. Nosotros escogemos aquello que vemos adecuado. Esto es la lingüística del texto también, adecuado, porque la lingüística del texto se basa en tres hay la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación es adecuar el discurso a la situación. ¿Y qué es la situación? La situación es aquello que queremos decir, la intención. Entonces, a lo mejor él tiene otros proyectos, dedicar otra cosa a FES, o por qué no cuaja aquí, etc. La identificación, sí que todos nos identificamos, yo personalmente, con lo cual también un tratamiento, una nota subjetiva de mi parte, porque muchas de las cosas que dice me las asumo, me identifico con ellas por la época, por la edad, etc. Entonces, escapa cualquier... Este tema de momento no me interesa en tanto que desde la perspectiva de la lingüística del texto. Yo tengo un modelo que es muy técnico, muy práctico, lo aplico aquí para ver cuáles son las manifestaciones lingüísticas de la coherencia del texto. Y lo he demostrado en muchas ocasiones. En cuanto a esta estructura que realmente se repite, según has explicado, ¿no? De comienzo, prólogo, texto, centro del texto, cuerpo del texto y fin, también has dicho que no hay huecos entre las cartas, es decir, que no deja huecos en su escrito. Entonces, entre las cartas sí hay huecos, ¿no? Entonces... No, yo digo que no están aisladas las unas de las otras, están conectadas. Por la estructura. Sí, están conectadas. Así. Termina primero. No, pero siempre hay una fisura. Las cartas, aunque continúe lo epistolar, aunque haya otra carta después, hay un rompimiento, hay una fisura entre carta y carta. Sí. Cuando ya termines. Sí. No sé si tenéis conocimiento de la lingüística del texto, porque hay una macroestructura y una microestructura. La macroestructura es la que hacemos a partir del índice, de la lectura del índice y de la lectura del contenido de cada carta. La primera indica el comienzo de las cartas por todos los elementos que contiene. La última anuncia el cierre y retoma los hilos de la primera y del resto, y las demás vienen a rellenar este cuerpo, pero cada una tiene su propia identidad porque versa sobre un tema, pero no están aisladas, porque al comienzo de cada una hay elementos que recuerdan la carta precedente, con lo cual yo siempre lo explico a los estudiantes así, que hay como un eslabón abierto. Pero el principio, como una cadena, el principio y el fin, pero los eslabones constituyen cada uno una carta aparte. La lectura positiva, no, yo no hago ninguna lectura positiva. Tengo un modelo de análisis positivista. Yo tengo porque no es tan poco tiempo de emitir juicios personales. Yo tengo un modelo de análisis, intento aplicarlo a un texto. Pues nada, muchas gracias. Nada, sí, pues ya son las 2:06, pues cerramos esta doble mesa que ha girado en torno de novelas, novelistas, pues ensayo, pues tenemos mañana viernes 4 de julio, pues la última mesa que se titula Herramientas de divulgación, propuesta de publicación y reflexiones finales, donde vamos a seguir
el proyecto de Luis García de recopilación bibliográfica de lo que es la poesía hispano-magrebí, y luego hablamos de la preparación de las actas y de algunas propuestas de publicación sobre literatura marroquí en lengua española. Gracias por su atención.